Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, tenemos una mesa linda preparada de una manera especial que preparan los servidores junto a Patricio y su familia. Tú sabes, dejan esto tan lindo que no dan ni ganas de tocarlo. Y esos panes se ven preciosos, simbolizando algo. Tú sabes que la iglesia cristiana, bíblica, no es de ceremonias litúrgicas ni nada de eso. Para que no nos equivoquemos de que esto no es una ceremonia litúrgica, de costumbre y de desempolvar las cosas estas como hacen otras iglesias tradicionales en las cuales pues desempolvan ciertos elementos, una guaguita, un baby que tienen por ahí guardado, lo ponen, lo cachan bien, ponen una vaquita por acá, unos pastorcitos por acá, y así, todo el año. Sin embargo, nosotros vamos a celebrar algo muy tremendo, muy tremendo. Vamos a celebrar el nuevo pacto que Jesús hizo por nosotros. Porque el pacto antiguo era solamente para mostrarle al hombre cuán pecadores éramos o somos. Pero el nuevo pacto en la sangre de Cristo, porque tenía que ser con sangre, porque la Biblia dice en Levítico, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, es imposible. Y todo esto, pues lo vamos a celebrar en un ratito más. Vamos a estar compartiendo los elementos del pan, tipificando el cuerpo de Cristo. Me detengo ahí porque aquí no sucede ninguna transustanciación. O sea, esto no se convierte en el cuerpo de Cristo. No, Él murió una sola vez y para siempre. Con una sola ofrenda fue suficiente para ser perfecto para siempre a los santificados. Y el jugo de la uva tampoco se convierte en la sangre, sino tipifica la sangre que un día Jesús derramó por ti y por mí. Es para que tengamos conciencia. Para eso el Señor nos dice que recordemos. Ahora, ¿de qué se trata este nuevo pacto? Decíamos que en el antiguo pacto, en la ley, el hombre no tenía ninguna posibilidad de salvarse cumpliendo la ley, porque dice la misma ley que el que fallara en un solo punto de la ley, que no eran 10 mandamientos solamente, 600 y tanto, fallando en un punto de la ley, era culpable de toda la ley. Así que imagínate tú. No vale ese de que, ay, se me chispoteó, porque ahí ya hubieras quedado condenado. Entonces, hermanos, la Escritura dice en Gálatas 3:11 que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ahí dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Nadie se puede justificar por la ley. Así que le invito a que oremos para que el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros y está presente en este lugar, sea quien ilumine estas palabras que vamos a considerar las palabras de Dios escritas en la Biblia, para que impacten nuestras vidas, hermanos, para que seamos sacudidos de la religión, se caigan todas esas cosas y mentalidades religiosas y realmente tengamos la gracia en este día de recibir la revelación de lo que sucedió allá 2000 años atrás. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias le damos, Señor, por este privilegio que tenemos de estar delante de su presencia. Señor, no somos dignos. Nunca fuimos dignos, Señor. Pero gracias le damos, Señor, porque por esta sangre preciosa derramada
y este cuerpo molido por nuestros pecados, usted nos hizo dignos, Señor. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo sea iluminando cada vida, cada uno de nosotros, al que habla como a los que oyen. Que su sabiduría, Señor, esté en este lugar. Que el denuedo, Señor, esté en mis labios para poder entregar de acuerdo a su voluntad las palabras, Señor, de este mensaje. Gracias le damos, Señor, por el alcance que tiene tu palabra, Señor, porque no vuelve a ti vacía, sino hace la obra para lo cual es enviada. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. La pregunta que se hacen muchos, bueno, si Dios nos amó tanto, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, presente, cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿por qué el Señor no arregló este asunto? Si Él hizo los cielos, la tierra, el cosmos, el microcosmos, la célula, hizo todo. ¿Por qué no pudo arreglar eso así? Y decir, ok, los perdono. Bueno, ahí surge la pregunta, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Él pudo hacerlo así, rápido. Pero déjeme decirle algo. Dios no puede contradecir su propia palabra. Y Él tenía un plan para que la creación de sus manos volviera a Él, ya no como un hombre o una mujer, sino como hijos suyos y pasar la eternidad con Él. Ese misterio yo no lo entiendo, no me lo pregunte, pero es que el amor de Dios es incomprensible, es inconmensurable. No se puede medir ni explicar siquiera. Por eso dice la Escritura, de tal manera, agárrate por ahí, de tal manera. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios envió a su Hijo con este propósito de salvar al hombre. Mira, la condición del hombre, primero que todo, en Romanos 3:10 dice claramente la Escritura. Les invito a que anoten las Escrituras para que cuando lleguen a casa, esto no sea un mensaje que pasó y se fue, sino que usted diligentemente busque estas Escrituras, las lea y Dios milagrosamente por medio de su Espíritu Santo le va a revelar y va a impactar sus vidas. Créame lo que así funciona, hermano. Ok, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios categóricamente, ni uno. No hubo nadie que buscara a Dios por sí mismo. Porque muchos dicen, no, si el hombre naturalmente es bueno. Pues la Biblia dice que el hombre no es bueno. Que el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas. Romanos 5:12 dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, esto fue heredado de nuestro buen padre Adán. De ahí para abajo, porque dice también la Biblia, cuando el Señor estaba hablando palabras para la creación, para que todo fuera hecho, dijo, todo se reproduzca según su especie. O sea, un hombre bueno puede, tú sabes, por lógica y por esa
por impartir vida y todo eso puede también levantar hijos buenos, pero es poco lo que se puede encontrar. Ahora, pero también dice la Biblia que como se reproducen según su especie, el hombre, pues naturalmente el hombre pecador, naturalmente, ¿qué puede engendrar? Dígalo, no sea tan tímido, hermano. Es pecado, eso, así de simple. Entonces, por cuanto todos los hombres pecaron, esto pasó de generación en generación. Y si usted nota esto lo prueba lo que decían nuestros abuelitos, que todo tiempo pasado fue mejor. Y hoy lo podemos decir nosotros a nuestros nietos, y tú se lo podrías decir también a los tuyos. Decir, no, si el 2025 había delincuencia y todo, pero nunca tanto como ahora. Podrás decir en 5, en 10 años más. Claro, porque así va, tú sabes, corrompiéndose el hombre. Y en Romanos 3:23, esta escritura famosa dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, como Dios es santo, 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 y tuvo amor por la humanidad, por el hombre caído, tuvo, tú sabes, como santo al fin, tenía que rechazar el pecado. Pero también Dios, y como Dios también es justo, tenía que castigar al hombre y punto. Se acabó, borrarlo del mapa. Pero se nos olvida otro atributo de Dios. Como Dios es misericordioso y bueno, su bondad es para siempre. Como Dios es misericordioso, tuvo, bueno, si yo puedo decir un dilema, Dios no puede tener dilema, pero se encontraron estos dos atributos de Dios. Justo, que debe castigar el pecado, y misericordioso, quiere perdonar. ¿Cómo lo resolvió? Dígalo conmigo, en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, pues naturalmente, vino por nosotros. Dice la Escritura en Isaías 56. Yo le invito, hermano, si está anotando, anote Isaías 53, para que como tarea para la casa lo lea. Lea Isaías 53 y usted va a ir a ver una descripción hecha alrededor de 700 años atrás sobre el Mesías que iba a venir, una profecía. Y él dijo cómo iba a ser el Mesías. Este versículo yo se lo mandé amorosamente a una persona que no cree que el Mesías vino y que lo siguen esperando, y amorosamente yo le dije, lee Isaías 53. Ese versículo es el capítulo prohibido, el capítulo entero, el capítulo prohibido de los judíos que esperan todavía al Mesías. Porque no les cuadra cómo todo eso tan profetizado, tan exacto, cómo iba a ser el Mesías. Primero, yo le expliqué el otro día, les conté de eso que se produce entre dos montañas. Vemos la cordillera y usted la ve como un solo telón, ¿cierto? Como plana. Cerro grande y punto. Pero si usted se acerca, usted va a subir un cerro y dice, voy a seguir. No, ahora empieza a bajar. Y usted ve un valle y después otro cerro y así. Entonces los judíos pues miraron la profecía que decía que el Mesías los iba a libertar, iba a haber, tú sabes, una bonanza, el pueblo del Señor iba a ser triunfador, no iba a haber quien los subyugara otra vez, etcétera, etcétera. Pero no vieron o no quisieron ver estas escrituras como esta, 53 de Isaías, que decía qué tenía que pasar, qué debía pasar en ese valle
que había antes de que viniera el Señor, el cual vendrá y todo ojo le verá. Y aún los que los traspasaron lo verán también. Entonces, ¿cómo resolvió el Señor esto? Mira, dice en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mira lo que dice ahora, 700 años antes que llegara el Mesías. Mas Jehová cargó en él, en el Mesías prometido, el pecado de todos nosotros. Así lo resolvió el Señor. Entonces nosotros vemos, de ahí para adelante vemos la obra vicaria de Cristo. Esa palabrita vicaria la usa mucho allá de Roma para abajo. Claro, porque el Papa se arroga el título que dice la mitra en latín, Vicarium Filii Dei, que quiere decir el representante o uno igual aquí en la tierra, igual a Cristo. Imagínate tú. Pero Cristo fue, de hecho, el vicario de Cristo actualmente, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Actualmente Él está por Cristo. De hecho, vicario significa sustituto, o sea, no para sustituirlo y eliminarlo, sino para reemplazarlo. Alguien igual, de la misma condición. Ok. Jesús primeramente tuvo que ser el Cordero de Dios. Para que la obra fuera completa, Él tuvo que ser el Cordero de Dios. Para que fuera cargado el pecado, como se hacía en los ritos del pueblo de Israel, que un cordero una vez al año era tomado y en él era cargado. Había una serie de que no tenemos el tiempo para hablar ahora del cordero para la expiación. Todo lo que tenía que hacer, primero tenía que ser un cordero sin mancha, sin ninguna patita quebradita ni una pezuña, nada. Lo examinaban bien. Luego tenía que, tú sabes, no tener mancha, o sea, un cordero perfecto, de un año tenía que ser. Y luego lo hacían caminar, según la tradición kosher judía, lo hacían caminar y no tenía que devolverse. Si dudaba, miraba para los lados y se devolvía, fuera, el próximo. Tenía que ser un cordero voluntario que fuera para cargar el pecado de todo. Entonces, la sangre de ese cordero era introducida al lugar santísimo, pero el cordero en sí tenía que ser quemado fuera del campamento porque tipificaba el pecado, lo mismo que hizo Cristo. Él salió fuera de la ciudad. Leamos Hebreos 13, 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado era introducida al santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de las murallas, ahí, fuera de la puerta. La palabra del Señor, hermanos, dice que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, hecho carne, se hizo maldición porque la Biblia dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por lógica, ese que es colgado en un madero tiene que
hacer méritos, por decirlo así, de ser tan malo y tan perverso y tan grande los crímenes que merezca esa tortura tan grande. Por eso el que sea colgado en una cruz, dice la Escritura, es maldito, porque es una persona aberrante. De hecho, hermanos, mira lo que sucedió en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesús, al hacerse maldición por nosotros, en el momento que dice aquí Isaías 53, que leíamos ahorita, Isaías 53, 6, cuando fue que el Padre cargó, mira hermano, cargó todo el pecado de nosotros, tu pecado, mi pecado, pasado, presente, futuro, sobre Él. Y donde está el pecado, Dios no puede tener comunión con esa persona. No puede tener esa comunión, ese fluido común, esa comunión fluida. Por lo tanto, hermano, Él se hizo maldición porque todos los pecados cayeron sobre Él. Y en la cruz, entonces, hermano, Él estaba ahí y el Padre, como no puede, o sea, digo no puede, pero Él puede todo. Pero Dios no se relaciona con el pecado. Dios y el pecado no se relacionan, porque Dios es santo, 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 y el pecado no tiene lugar en la santidad de Dios. Por lo tanto, Dios no puede tener comunión con ese hombre que él mismo dice en el Salmo 22, 6, profetizado acerca de él, en el Salmo 22, 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, lo despreciaron. Hasta la gente por la cual estaba muriendo, lo despreciaron. Entonces, en ese momento el Padre quitó los ojos de él. Tú te puedes imaginar, no solamente los clavos, la corona de espinas, la espalda rasgada. Yo leía, hermano, un reportaje, mejor dicho, un artículo en el Journal del American Society, de la American Medicine Society. Esa habla de, ellos hicieron un análisis de una persona, como dice la Biblia, que fue Cristo torturado en el poste de flagelación por los romanos. La ley decía que no podían haber más de 39 azotes, pero a Jesús le dieron por ahí para abajo, hermano. Lo estuvieron escarneciendo y dando, que la espalda se la rasgaron entera porque el látigo tenía unas puntas de acero, de hierro, y también tenía huesos filudos que le desgarraban la carne, los músculos, todo. Y esa espalda, él estaba ahí, hermano. Mira, no es que yo quiera impactarte como para decir pobrecito. No, no, no. Si el Señor no quiere que le tengamos lástima, quiere que le tengamos fe para que tus pecados por los cuales el Señor murió sean remitidos y salgan de ti y seas libre en este día completamente. Pero dice la American Society que él, para poder respirar, porque era imposible en la posición que él estaba, colgando todo su cuerpo de sus manos y apoyado en sus pies, pero ese apoyo estaba con un clavo metido hasta abajo, completo en los dos pies. Por lo tanto, él tenía que apoyarse en ese dolor para poder, tú sabes, inspirar aire. O sea, y eso fue horas que él estuvo ahí. La escritura, hermano, es bien literal cuando dice cómo él sufrió. Y léelo en Isaías 53. Entonces, Dios no puede tener comunión con el pecado. En ese momento Jesús era impresentable delante de Dios. Dios no le podía tener lástima.
Porque el mismo Jesús dijo, si yo quisiera librarme de eso, diría a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles y lo achicharraría a todos esos soldados que lo vinieron a arrestar. Pero Él voluntariamente, recuerda la noche anterior, oró 3 veces, agonizó con gotas de sangre, de la presión que tenía de lo que le esperaba. No solamente el sufrimiento físico, sino el pecado tuyo y mío, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, pero muerte eterna, separación completa de Dios. Y Jesús sufrió esa separación por ti y por mí. Cuando Jesús exclamó, Padre, Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Gritaba desesperado por sentir esa soledad que siente un pecador, que sientes tú y yo cuando hemos pecado, nos hemos apartado del Señor. Esa soledad, hermano, que es terrible. Terrible, sin Dios, sin esperanza y con una horrenda expectación de juicio que lo sabe tu alma. Por eso tú y yo nos sentimos así. Pero el Señor lo experimentó para que tú, si te sientes así, puedas hoy mismo venir delante de Él y decir, Padre, me arrepiento. Señor, creo que Jesús murió por mí. Creo, Señor, y yo quiero vivir, no celebrar una Semana Santa, sino vivir una vida santa para cuando tú me vengas a buscar, yo me vaya contigo, Señor. Hermano, esta es una oportunidad espectacular, no para rememorar y recordar, no, es para tomar conciencia de lo que el Señor hizo. Y mira lo que dice Juan 3:14 para ver lo que estaba tipificando Jesús cuando estaba en la cruz. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente, tipo de maldición, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú sabes que ellos estaban siendo picados por serpientes venenosas y estaba muriendo el pueblo entero. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce. Si usted ve el símbolo de la medicina actual, usted ve un asta y una serpiente, ¿cierto? Eso no está por casualidad ahí, esto es Juan 3:14. Porque el que viera a la serpiente subida en el asta, aunque hubiera sido picado por esas víboras, tipo del pecado, el que lo viera sería sano inmediatamente. Y hoy, hermano, si tú has sido picado por el pecado, que a todos nos puede pasar, hermano, y estás triste, estás quizás agobiado, quizás te alejaste de la iglesia incluso por eso mismo, dijiste que yo no soy digno. Hermano, si fuera alguien porque estar aquí por ser digno, yo les diría, el último apaga la luz, porque nadie es digno. Nos diríamos todos. Pero lo lindo es que el Señor dice en su palabra que tal cual como fue la serpiente levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el cual fue levantado como una serpiente. Estaba tipificando no lo lindo que había predicado y todo, no, estaba tipificando el pecado tuyo y mío, porque Él nunca cometió pecado. Bendito el nombre del Señor. Pero hermano, así murió el Señor, pero no se quedó en la tumba. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo, porque Pablo dice claramente, el apóstol,
que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Claro, estaríamos creyendo, de hecho diríamos, mira, ahí está enterrado Cristo, como está enterrados los papas y los otros y los lamas y whatever, lo que tú quieras. Están enterrados todos los líderes religiosos del mundo. El Dalai Lama, el otro, el otro, todo. Porque se conocen sus tumbas. Sin embargo, la tumba de Cristo está vacía. Porque Cristo, mira, estábamos mencionando acerca del Cordero de Dios. ¿Qué tuvo que hacer el Cordero de Dios? Perfecto, voluntario, sin mancha. Él caminó estoico, dijo, vamos, levántense, vamos, que ya vienen los que me vienen a buscar. O sea, ya en ese momento paró de orar y Padre, quita de mí esta copa. No, ya, ok Padre, lo que sea tu voluntad. Y él así de voluntario se entregó el Señor. Ahora lo veremos en esta otra etapa, porque si Cristo no hubiera resucitado, esa sangre se hubiera caído al piso, coagulado, y se acabó la historia. Sin embargo, esa sangre preciosa que fue derramada para que fuera presentada, porque recuerda que los judíos tenían el mandato en la ley de que una vez al año el sumo sacerdote, con la sangre de ese cordero que estábamos hablando, perfecto, limpio, etcétera, de un año, bueno, él tomara esa sangre, lo degollaran, tomara esa sangre, el cordero después lo quemaran fuera del campamento, pero esta sangre, él entraba con esa sangre al lugar santísimo, una vez al año, sumo sacerdote, el cual tenía que primero hacer sacrificio por sus propios pecados, porque no podía entrar al lugar santo, santísimo, al lugar santísimo, donde la presencia del Señor estaba. Y si entraba en pecado, caía fulminado. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado, imposible. Por eso que te sientes tan solo si has pecado, te sientes tan solo. Dice, ¿qué me pasa? No te pasa nada. Es que lo que está pasando es que te estás muriendo espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que le pasa a una persona. Y pastor, ¿y por qué sabe eso? ¿Dónde lo leyó? No, eso lo experimenté yo. Eso lo he experimentado yo. Por eso yo le digo, hermano, la única cura del pecado es Jesucristo y punto. No hay otra, bendito el Señor. Mirarlo a Él y creer en Él. Y creer, no andar con una cruz mirándola, sino creer que Él ahora ya no es el Cordero, sino que ahora su segunda función fue sumo sacerdote. Pero no cualquier sumo sacerdote como estos que tenían que hacer sacrificio por ellos mismos una vez al año, y después se moría ese sacerdote alguna vez y tenían que renovarlo, cambiar a otro, y así a través del tiempo muchos sacerdotes. Sin embargo, él una vez al año y con una sola ofrenda se presentó con la sangre del cordero, del mismo, la cual fue agradable delante del Padre. Hay una escritura que en Hebreos 9:24, bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como los sumos sacerdotes, que era el tabernáculo en el tiempo de Moisés, en el desierto, y después ya el templo. Figura del verdadero. Eso que se veía ahí en el tabernáculo era figura de lo que vendría, que iba a ser eterno.
sino en el cielo mismo. Ahí se presentó tu sumo sacerdote, mi sumo sacerdote, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ahora como sumo sacerdote glorificado, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque es la sangre del corderito. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y eso no fue todo. Tú sabes que en el lugar santísimo no había asiento, estaba el arca y ya, no había asiento. No había un asiento para que el sumo sacerdote dijera, ya, vamos a seguir, voy a seguir, Señor, ya, y siguiera ministrando. No había asiento. Pero cuando el Señor entró al tabernáculo verdadero, a la misma presencia de Dios, al trono de Dios, mira lo que dice Hebreos 8:1. Porque el asiento también es símbolo de cuando tú terminas una pega, ¿qué tú haces? Te sientas. Algunos durante la pega lo hacen, pero eso no está correcto. Siga trabajando. A no ser que tu trabajo tenga asientito, ¿cierto? Una oficina. Pero mira Hebreos 8:1 lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, de tal dimensión es el sumo sacerdote del cual estamos hablando, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que la pega estaba hecha y se sentó. ¿Y sabe lo que hace el Señor ahí? Por ti y por mí. Intercede por ti y por mí. Hasta que Él venga a buscarnos. Él está intercediendo por ti. Por eso que dice la Escritura, acerquémonos confiadamente. Porque no tenemos un tal sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y de nuestros pecados, sino uno que sin pecado padeció por nosotros. Y podemos acercarnos, como dice la Escritura, confiadamente, con toda certidumbre, con toda confianza. Pastores, que yo no lo merezco, pastor, y yo tengo que ser bueno para recién venir al Señor. Hermano, si tú puedes ser bueno por ti mismo, en vano murió Jesús entonces. Pero no es así, porque no hay uno bueno, lo leímos ya. No hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, nadie puede decir, cuando yo me arregle y resuelva estos pecados que tengo y todo esto, esta corrupción que me anda persiguiendo, entonces voy a ir a la iglesia. No, hermano, ven a la iglesia, y yo le estoy diciendo a los que están, por supuesto, viéndonos, porque ustedes ya están aquí. Ven de todas maneras, ahora, acércate confiadamente, incluso donde tú estás ahora mismo. Acércate confiadamente, porque aquí no está el trono de Dios, aquí está la reunión de los santos, donde invocamos el nombre del Señor, cuya presencia está aquí con nosotros, pero también está donde cualquiera que invoca el nombre del Señor. Y tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios, donde Él está impartiendo ahora no justicia, sino gracia, favor inmerecido. Gracia significa gift, regalo. Acércate a recibir el regalo de la gracia, y para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la muerte de Jesús la recordamos
como el sustituto nuestro, el Cordero lindo, hermoso. Por eso le cantamos, Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Al Cordero de Dios. Pero Él ya fue Cordero. Ya fue Cordero. Por eso que nosotros nos lo recordamos en una cruz ahí, para mirarlo ahí. Pobrecito. Si hubiera estado ahí, lo hubiera defendido. Yeah, right. Como los apóstoles que salieron corriendo. Pero sí recordamos entonces, hermano. Recordamos al Señor porque somos pecadores y necesitamos todos los días acordarnos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, bendito el Señor. Y la resurrección la celebramos, la muerte la recordamos, pero la resurrección la celebramos porque por ella hemos sido justificados. Fíjate de esto, hermano, por favor. Pon toda tu atención para que sepas cuál es tu estatus delante de Dios. ¿Cuál es tu identidad delante de Dios ahora mismo, hoy mismo, si tú estás en Cristo? Mira, Romanos capítulo 4, 25. Para que vea el motivo por el cual resucitó. Porque Él podía haber muerto y de la tumba misma, haberla hecho, como decimos en chileno, haberla hecho corta. Y se hubiera ido al cielo al tiro. Y hubiera llegado al trono de Dios, a hacer toda la redención, etcétera. Cumplir toda la redención. Pero Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Siempre digo esto, aquí en la ley chilena, una persona que va a un juicio y puede haber sido un criminal, pero tuvo un buen abogado, billete para pagar un buen abogado, y sale y lo declaran como inocente. ¿Tú sabes lo que significa inocente? Está mal dicho, porque inocente es una persona que nunca ha pecado, nunca ha hecho nada malo. Y esa persona, nada más que porque no lo pillaron o porque pagó y tuvo un buen abogado o tuvo alguien corrupto más arriba para que y salen. Hemos visto cuántas personas, y por eso la rabia de muchas personas, que no hay justicia, etc. Pero mira, en la ley americana, la persona que sale absuelto, sea culpable o no, en lo íntimo, esa persona es declarada non guilty, no culpable, nada más. Inocente aquí no hay nadie, dicen. Porque la ley, la parte judicial, como dices, esta penal de Estados Unidos, está basada en la Biblia. Entonces, basada en que no hay nadie justo. Por eso nadie puede ser declarado inocente. No, se declara no culpable. Bueno, con la muerte de Cristo, tú hubieras sido y creído en Él, hasta ahí tú hubieras sido declarado no culpable. Pero dentro de ti tú sabías que tú no merecías estar en la presencia de Dios porque eres culpable. Porque pecamos a cada rato, un pensamiento, una subida de que me cae mal, o yo no perdono, o no es justo lo que hacen contra mí, y esto y lo otro, ya estamos pecando. O mirando en menos a un hermano, o haciendo esto, el otro. Bueno, pero Jesús, el justo y santo, murió cargando nuestros pecados y se levantó triunfante en la resurrección, y sucedió algo espectacular, hermano. Algo espectacular, mira. Quien fue a la cruz fue el justo, que nunca cometió pecado. Cristo era inocente. En todo el sentido de la palabra, inocente. Primero, Pilato mismo dijo, yo no lo encuentro,
no encuentro nada malo en este hombre. Pero bueno, él voluntariamente sabía lo que estaba haciendo porque el Padre iba a cargar el pecado nuestro sobre él. Y entonces fue a la cruz el justo. Pero el justo, al ratito, tipificaba el pecado, la maldición, el juicio por el pecado tuyo y mío cayó sobre él. Por lo tanto, era una serpiente, un gusano. Dios no podía estar ahí al lado de él. Pero ¿qué pasó con esa justicia con la cual él fue a la cruz? Por medio de la justificación sucedió ese interchange, ese intercambio. Ese intercambio sucedió que la justicia de él, por lo que él hizo y por tú creer en él, como dice aquí la palabra, resucitado para nuestra justificación. En el momento que él resucitó, ya sin nada que ver con el pecado, porque ya lo dejó clavado en la cruz, sin ya haber nada que ver con la maldición ni nada de eso, el justo, el Hijo de Dios, ahora impartió por medio de su resurrección, aquí lo dice, resucitado para vuestra justificación. En ese momento, nosotros que creemos hemos sido justificados. Hermano, declarados justos, declarados inocentes de pecado, como si nunca hubiéramos pecado, lo cual es imposible, pero para Dios es posible porque alguien justo dejó su justicia para nosotros y en cambio tomó nuestros pecados, los clavó en la cruz y al resucitar el pecado se acabó, quedamos justos y el justo de los justos se levantó triunfante. Bendito el Señor. Dale un aplauso grande al Señor. Para ir terminando, hermano, concluyendo esto. Voy a dejar otro tema para otro día, pero esto es importante. Yo anoté aquí algo. Solo el que ha experimentado el nuevo nacimiento, tú lo sabes, si eres salvo o no. Yo no te puedo decir tú eres salvo. Solo el que ha experimentado el nuevo nacimiento, el haber creído en Jesucristo, haber entregado mis pecados por medio del arrepentimiento y Jesús darte salvación y tú estar seguro, solo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento por la fe en Cristo. Pastor, ¿y qué pasa si yo peco? Entonces se acabó el nuevo nacimiento. No, lo que pasa es que Dios no puede tener comunión con el pecado, ¿recuerdas? Pero sí, si confesamos nuestros pecados, como tenemos ahora el sumo sacerdote, que no tenemos que esperar una vez al año para que entre al lugar santísimo con la sangre de un corderito, sino que Él lo hizo una vez y para siempre. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel, porque nunca va a desteñir, nunca te va a decir que no, si tú entras correctamente de acuerdo a su palabra. Fiel y justo. Su justicia te cubre, porque ahora estamos en Cristo y Cristo es justo. Su justicia te está cubriendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La escritura que quiero leer son dos. 2 Corintios 4:14, porque
El que tiene esta esperanza, tiene la esperanza que un día va a resucitar también. Va a levantarse. Y su cuerpo, tu cuerpo que tanto cuida, hermano, y que a veces no anda medio cancaneando así, pero bueno, ahí vamos. Por ahí alguien dijo amén. Este cuerpo, hermano, que se está marchitando todos los días. Nacemos y empezamos a morir al tiro, así que tranquilo. Pero lo lindo es que este cuerpo no va a heredar la vida eterna. No. Ni carne ni sangre heredan la vida eterna, dice la palabra del Señor. Él nos dará, seremos transformados. Transformado quiere decir, saca esto y ponte esto. Entonces, 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo, eso es lo importante, hermano, que tienes que ahora saberlo. Por eso predicamos, por eso leemos la palabra, por eso oramos, para que sepamos cuál es nuestro estatus, justos delante de Dios, santos delante de Dios, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? El día en que lleguemos allá arriba. Ya no así, tú sabes, no. Impeque. Cuerpo glorificado, varón. Suelta la silla, suelta. No, sin silla, brother. Ahí usted volando, ¿qué pasa? Claro. Y la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora viene lo bueno, hermano. Saber. Dice la Escritura que justificados pues por la fe, porque esto es por fe, no es por obra, dijimos, de la ley, nada de eso, no, es por fe. Las obras vienen después. No somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, Dios ve obras, porque la lógica de estar conectado a la vida, obviamente que van a salir obras lindas de parte tuya, fruto. Pero la Escritura dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto quiero terminar esta parte para que tomemos la cena. Uno de los síntomas de que no estás bien con Dios, o por mi experiencia lo digo también, y ahí lo dice la Biblia, porque la Escritura dice que no hay paz para el impío, no hay paz. Jesús cuando vino dijo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que es el síntoma si tú estás bien o no estás bien con Dios. Si tú dentro de ti hay momentos en que no tienes paz, prendes la tele, la apagas, cambias, buscas, no, voy a meterme en un plan más grande para tener más canales, para poder no tener ausencia de paz. La ausencia de paz, hermano, no es sino para todo ser humano. Por eso el mundo, la paz de ellos es en base a bombas y a ejércitos. Así ellos consolidan la paz. Sin embargo, la paz del cristiano es Cristo, el príncipe de paz, morando en el corazón. Entonces, si no tienes paz hoy, yo quiero orar contigo. Si no tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús,
Yo quiero orar contigo. Quizás sea que estás pasando por una gran dificultad, estás pasando problemas emocionales, quizás estás pasando, no sé, alguien que nos esté viendo por una adicción la cual no puedes salir y le has prometido a Dios, pero Dios no quiere promesa, Dios quiere un corazón contrito y humillado, porque a ese corazón Dios no lo desprecia. Entonces, hermanos, es el momento entonces que le diga: Señor, yo quiero arrepentirme. Yo quiero arrepentirme y decirte: Señor, perdona mis pecados, los confieso delante de ti. Personas que, cristianos y todo, pueden venir a la iglesia, pero están en disensión con algún hermano. No tienen paz. Necesitan la paz de Cristo. Hoy es el día, entonces vamos a orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro delante del Señor. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder venir a ti, Señor, confiadamente, sabiendo que esta salvación, aunque es gratis, hemos reconocido por tus palabras que esta salvación no fue barata. Te costó tu vida, tu sangre. Te costó la humillación y todo eso, Señor. Ahora, Señor, venimos a ti. Si alguien no tiene paz en este momento, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, Señor. Les convenza de pecado para arrepentimiento, Señor. Para que puedan experimentar que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Y tu paz venga a prevalecer en sus vidas, Señor. Aún en medio de las tormentas puedan experimentar tu paz, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso grande al Señor.